Muy buenas noches, estamos de nuevo hablando con los que saben. Hoy tengo un invitado que habíamos estado pensando y persiguiendo desde el año anterior. Se trata del senador Jorge Enrique Robledo. Es muy importante conversar con él porque adicionalmente ahora es uno de los candidatos a la presidencia. Eso implica que no le vamos a preguntar su punto de vista como congresista, sino su punto de vista también como candidato a ser quien ejecute las acciones para construir un país mejor. Doctor Robledo, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Miguel Ángel, a usted mil gracias por su invitación, por su hospitalidad y a todos sus televidentes mis saludos. Bueno, un poco de lo que creemos necesario para arrancar es que nos cuente quién es el señor Jorge Enrique Robledo, de dónde llega y por qué está haciendo política. ¿De dónde llega y para dónde va? Pues yo soy un ibaguereño, pero también soy un manizaleño. Tengo doble nacionalidad, como se dice, porque yo nací en Ibagué, hice todo mi colegio allí, después vine y estudié en Bogotá y después viví 30 años en Manizales y mi padre era manizaleño y mis hijos son manizaleños. Pero también he vivido en Bogotá más de 15 años, entonces también me siento bastante bogotano, mi señora es bogotana y como viajo por toda Colombia soy un poquito de todas partes, sería como una primera respuesta sobre eso y eso me hace compenetrarme mucho y sentir como propios los problemas de la ciudadanía. O sea, si yo veo a un niño pobre en Arauca, lo siento tan mío ese problema como si fuera en otra ciudad donde ese hecho ocurriera. ¿Por qué resulta haciendo política el doctor Robledo? Yo tuve una suerte, Miguel Ángel. Yo llegué a estudiar aquí en Bogotá, a la Universidad de los Andes. Yo soy arquitecto de la Universidad de los Andes. Llegué a estudiar en 1968. Acuérdese que ese es el año que se conoce con el nombre de las Jornadas de Mayo en Francia, de las luchas de Berkeley en Estados Unidos, los estudiantes de esa universidad, y en Colombia hubo una conmoción muy grande estudiantil, fue un año de grandes luchas estudiantiles, y yo, que no era una persona interesada en la política, pues ese movimiento estudiantil me interesó, y en algún momento en 1970 era una decisión muy consciente frente al espejo, dije, bueno, ¿usted qué va a hacer con su vida? A mí me han dicho en mi casa que debería estudiar para que consiguiera harta plata. Y yo ese día me miré al espejo y dije, no, yo no voy a convertir el dinero en, digamos, la razón de ser de mi vida, sino que voy a dedicarle mi vida a bregar, a cambiar a Colombia, un cambio democrático a este país. Y desde ese entonces tengo, digamos, una actividad política permanente, todo el tiempo. Solo que lo nuevo ya en los últimos, digamos, 20 años, pues ya como hombre público, porque buena parte de esos años era una actividad política muy privada, muy particular, etc. Entonces, digamos que yo estoy en esta lucha por cambiar a Colombia desde que era un muchacho, un joven estudiante universitario, Miguel Ángel. Uno los ve a ustedes a través de los medios nacionales y los ve siempre en Bogotá. ¿Qué relación tiene Jorge Enrique con el campo colombiano? Yo no lucho porque llegué al Senado, sino que mis luchas me llevaron al Senado. O sea, yo primero he luchado toda mi vida antes de ser senador. Y como no soy un traidor, llegué al Senado luchando y sigo luchando. Entonces, por ejemplo, en el caso del agro, yo desde 1989 promoví la constitución de una organización de cafeteros y otras, y en 1990 hice parte de la dirección del movimiento cafetero probablemente más grande de la historia de Colombia, o uno de los más grandes, un movimiento cafetero que además era sui generis porque en él se congregaban campesinos, indígenas y empresarios. Es de las primeras organizaciones que combina gente de todos los sectores. Hicimos unas luchas muy grandes, por ejemplo, en 1995 logramos la condonación total de 100.000 deudas cafeteras, 100.000 deudas cafeteras de cafeteros que ya estaban arruinados, iban a perder su tierra, logramos que se les condonaran. Poco después ayudé a crear la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, que ya no eran solo cafeteros, sino arroceros, paneleros, ganaderos, todo el sector agropecuario. Y en medio de esas luchas, mis amigos me dicen, hombre, llevemos todos esos puntos de vista al Senado. Y en el 2002 salgo elegido senador y estoy en la Comisión de Asuntos Agrarios desde esa fecha, y lo saben bien la gente del agro, que si ellos luchan, el senador Robledo los acompaña en sus luchas, porque insisto, no soy un traidor, o sea que yo soy una hechura de la lucha agraria, bueno, y de la lucha estudiantil, educativa, o sea, yo en general me intereso, como se ha visto, por muchos sectores, pero yo no sería lo que soy hoy si no le hubiera gastado una parte muy grande de mi vida a la lucha del café y a la lucha del agro en general. Ahora se está promoviendo un referendo por el agro. ¿Qué tantos resultados se podrían llegar a conseguir con ese referendo y qué busca el referendo en términos reales? Referendo promovido por las dignidades agropecuarias,
que es una organización que en parte hereda esas organizaciones en las que yo estuve. Yo ya ahora no puedo ser líder gremial porque soy excongresista, y creo que el referendo está bien planteado. ¿Por qué? Porque todas las desgracias del agro de Colombia, que son muchas, de entrada nos tienen importando 12 millones de toneladas de productos del agro que podríamos producir en Colombia, Miguel Ángel. Todo eso tiene que ver con que las leyes y la Constitución Nacional no sirven. Entonces el referendo, ¿qué es lo que pretende? Cambiar la Constitución para que en Colombia legalmente no se pueda destruir al agro. Esto que voy a decir puede sonar exagerado, pero no lo es. Con el ordenamiento jurídico de hoy, podría suceder que el día de mañana no quedara ni una pepa de nada en Colombia y se acabara por completo el agro nacional y sería legal. Mire usted la monstruosidad del régimen jurídico el que tenemos. Podrían arrasar con el agro y ser legal. Entonces es natural que ellos en ese referendo, como en mi caso como candidato presidencial o como presidente, el tema del agro va a ser un tema clave de protección del Estado y defensa por parte del Estado a los agricultores y ganaderos de todos los tipos, indígenas, campesinos, empresarios, obreros, agrícolas, todo el mundo. La gente siente miedo de enfrentar lo que ya está construido, la política que está construida, las decisiones, aunque los tengan asfixiados. ¿Cómo se pretende cambiar esa mentalidad y decirle a la gente, mire que hay otras opciones y realmente ustedes pueden crear unas condiciones mejores para producir? Le diría a la gente es esto: todo lo positivo que hoy tiene la humanidad tiene que ver con que en algún momento hubo un cambio. Durante 4000 años hubo esclavos en el mundo y algún día dejó de haber esclavos. Y le cuento esto: en 1850, cuando en Colombia se estaban acabando los esclavos, hubo quienes escribieron libros enteros diciendo que si se acababa la esclavitud, se acababa Colombia. Hubo quienes citaron la Biblia, hágame el favor, para justificar la esclavitud de los seres humanos por otros. O sea, siempre el cambio es la fuente de todo el progreso de la humanidad. Hoy hay derecho a pensiones, así no sea el mejor, porque hubo algún día un cambio. Hoy las mujeres no son esclavas del maltrato machista, porque ha habido cambios. Hoy, bueno, todo lo que tenemos de positivo, este tipo de programa que estamos haciendo, son cambios que hubo, esto no ha existido siempre. Entonces, el cambio lleva a cosas en general progresivas. Pero claro, los que están mandando y los que todo lo tienen en la mano no quieren que cambie nada, porque ellos finalmente son los beneficiarios de un statu quo y se encargan de meterle a la gente la idea de que el cambio es negativo. Cuando Bolívar y Santander nos liberaron de los españoles, también hubo quienes dijeron, no, que no cambie nada, porque si cambia algo, ¿cómo vamos a salirnos de las órdenes del rey de España, que viene de Dios? Porque en esos días decían que los reyes venían de Dios. Entonces esta es la lucha entre quienes por conveniencia y por vivos, porque son superavivatos, dicen que nada debe cambiar, mientras que los que están sufriendo, a los que no les va bien y quienes tenemos una visión de la democrática de las cosas, decimos, puede hacerse cambios. Ahora el punto es que sean cambios democráticos, progresivos de verdad, que mejoren las condiciones de la vida de la gente, y eso se puede lograr. Esa es como la constante en la historia de la humanidad. Estados Unidos dio una sorpresa en las elecciones con un personaje digamos que muy incómodo en su actitud, pero que hizo un discurso muy nacionalista, de cierre de fronteras, de nacionalización de empresas, de terminar con tratados de libre comercio. ¿Sería conveniente ese tipo de cambio, llegar a ese punto en el que se rechace casi que todo lo que está establecido? Partamos la cosa en dos, Miguel Ángel. Si yo hubiera sido un ciudadano norteamericano, no hubiera votado ni por Trump ni por Clinton. Porque uno no debe escoger entre el demonio y el Satanás, ¿sí? Uno no debe escoger entre el SIDA y la hepatitis B, es un chiste que corre por ahí, y ellos al final representan los mismos intereses. Lo que pasa es que Trump tuvo la astucia de presentarse ante el pueblo norteamericano como que él iba a arreglar las cosas. Entonces el pueblo norteamericano le vota voto de castigo a la clase política. Si mamados los gringos contra esa clase política le votan a Trump. El problema es que Trump, digámoslo con franqueza, engañó a ese pueblo. Y hoy estamos en un problema grave, y es que el señor Trump
no está por mejorar las relaciones de Estados Unidos con el mundo, sino de empeorarlas. Por ejemplo, cuando él habla contra los TLCs, no es porque quiera acabarlos, lo que quiere es empeorarlos. Ya los pobres mexicanos los tienen con la lengua afuera, y entonces les van a quitar hasta las calzas de las muelas, y ese es un riesgo que nosotros tenemos. Entonces no es eso lo que a mí no es esa lo que está pasando con el señor Trump, lo que a mí me inspira, y explico este fenómeno completo, que hay que mirarlo por todos los lados para entenderlo. Se plantea que de las dificultades salen oportunidades. Esta actitud del gobierno norteamericano, no me gusta decir americano porque americanos somos todos, norteamericano, de cerrar esas fronteras, ¿no podría ser de pronto la posibilidad de que nosotros busquemos otros aliados, busquemos otras fronteras y de pronto nos vayamos hacia el Pacífico a trabajar con un mercado mucho más grande? Yo creo que Colombia debe ser un país, y así lo sería en mi gobierno, un país que se debería relacionar con todos los países de la tierra, con todos sin excepción. Yo no me negaría a tener tratos con ninguno, pero eso sí, tratos como están establecidos además en la Carta de las Naciones Unidas, tratos que respeten las soberanías nacionales, que respeten un país respete al otro, que sean de beneficio recíproco, y eso es lo que hay que mantener. El problema que tenemos en Colombia, ¿cuál es? Es que los presidentes de Colombia, por norma, no han asumido una actitud de trato respetuoso con potencias como estas, sino un trato genuflexo, ¿sí? de hacer de Colombia un país satélite de esos grandes poderes, y así las cosas no funcionan. Y México nos está enseñando el riesgo de arrodillarse ante esos poderes, porque esos poderes, pues mire usted lo que están haciendo, ya no están contentos con lo que les han quitado a los manitos, a los mexicanos, sino que todavía quieren quitarles más. Entonces, de lo que se trata es de estar de acuerdo con que el mundo es uno solo y que debemos relacionarnos, pero cada país tiene que decir, bueno, nosotros somos un país. Cuando Bolívar, digamos, independizó a la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, de España, no era porque estaba por aislar a la Nueva Granada, no, lo que en ese momento dijo Bolívar y dijo Santander es, queremos relacionarnos con el mundo, pero no como un país vasallo, esclavo de los reyes de la corona española. Ese es un poco, como a mi juicio debe uno inspirarse en las relaciones internacionales. Gran respeto a todo el mundo, relaciones con todos, pero bueno, nosotros somos colombianos, como con los vecinos. Uno debe tener con el vecino de su edificio las mejores relaciones, pero bueno, el vecino es el vecino y uno con su familia es otra cosa. Se aprobó una ley, CIDRES, que crea unas zonas como para que cualquiera llegue, arrase con el país, pero además casi que nos está haciendo es un favor. ¿Qué decisiones tomaría usted si lograra ser presidente frente a esa ley y frente a todas las leyes que irán alrededor de ella para garantizar la inversión? Yo he dicho esto, Miguel Ángel, yo soy amigo de que se desarrollen todas las regiones de Colombia. Esto para que no se haya malos entendidos. Yo estoy porque se desarrolle la altillanura y los llanos orientales todos, ese es parte del país. Ahora, sí creo que ese desarrollo debe ser un desarrollo que debe tener ciertas características mínimas. Por ejemplo, debe ser democrático. O sea, en este caso democrático quiere decir que debe haber actividades económicas de todos los tipos, empresas muy grandes, pero también empresas comunes y corrientes, pequeñas y medianas, pero también campesinos. O sea, lo que necesitamos en los llanos orientales es que se den todas las formas de economía, todas las formas de economía. Ahora, todos actuando dentro de la Constitución y la ley. Mi debate, este famoso que terminó tumbando al embajador en Washington, al señor Carlos Urrutia, no es un debate ni contra la economía empresarial, ni contra que se desarrollen los llanos, sino un debate contra la corrupción, que es otra cosa. La corrupción no está bien, venga de donde venga. Entonces, aquí lo que habría que hacer es una política sensata de desarrollo de todos los sitios de Colombia, pero además no solo de allá, del resto del país también. Y hay una cosa que me preocupa mucho, no es buena la idea de extranjerizar las tierras rurales del país que está detrás de la política oficial. O sea, ellos andan con el cuento de que hay que entregarle el agro colombiano a los extranjeros, a las transnacionales. Esto es un error gravísimo. O sea, por esa vía podemos terminar otra vez como fuimos con España, convertidos en una colonia. Entonces, nuestra propuesta es una propuesta, fíjese usted, que es muy incluyente, cabe prácticamente todo el mundo aquí, pero eso sí, haciendo las cosas como se deben hacer. Más cerca de donde estamos emitiendo este canal, está la serranía de la Macarena. Esa serranía está siendo amenazada muy fuertemente por petroleras que quieren ir a buscar el petróleo en sitios de reserva y supuestamente de protección mundial.
¿qué se hará para proteger estos sitios? Bueno, este es un tema también bien importante, Miguel Ángel. Yo soy de los que creo que los seres humanos inevitablemente debemos transformar la naturaleza. O sea, no es posible que dejemos la naturaleza embalsamada, porque los seres humanos somos una especie que existe sobre la base de transformar la naturaleza. Distinto de lo que sucede con otras especies que simplemente toman de la naturaleza lo que la naturaleza nos da. Ahora, ¿cuál es el punto? Que en esa transformación de la naturaleza, que en ese lograr que la naturaleza nos sirva, hay la manera de hacer las cosas bien o de hacerlas mal. Y entonces ahí se vuelve tan importante la lucha ambiental, que a uno le digan que le van a montar pues en las proximidades de Caño Cristales un pozo petrolero, pues uno dice, oiga, pero esto sí es la locura. Es como que aquí me dijeran que van a sacar oro debajo de la Catedral de Bogotá. Eso no puede ser. Entonces aquí lo que necesitamos es que una política que desarrolle el país, que permita que sus recursos naturales sean parte de su economía, pero una política minera que esté bajo una serie de criterios que piensen en el conjunto de la nación. ¿Cómo así que llegan a una vereda y la dejan sin agua? Porque hacen una pésima prospectiva petrolera y unos pésimos ejercicios de perforación para encontrar el petróleo. Eso no puede ser así. Entonces aquí de lo que se trata es de hacer las cosas bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los grandes poderes que gobiernan a Colombia manejan el país como si esto fuera un virreinato, ¿no? El virreinato de Bogotá. Entonces imponen en el Meta, imponen en Casanare, imponen en el Caquetá, hacen lo que se les da la gana, porque ellos no piensan sino los de ellos. Estoy hablando de esos grandes poderes. Si eso se vuelve un desierto, pues que se vuelva un desierto. Sí, si arrasan con medio Tolima porque los señores de la Anglogola Chanti encontraron una mina de oro, pues que la arrasen, ¿cierto? Si borran del mapa La Guajira porque otros místeres están enriqueciéndose, no, así no puede ser. Entonces se trata de hacer las cosas como se hacen en otros países. Yo tampoco estoy inventándome la bicicleta, Miguel Ángel. Estamos diciendo, hay países del mundo donde las cosas funcionan mejor. Aprendámosles a ellos y hagamos las cosas con el criterio que debe ser. Al lado de esto está la negociación, la nueva mesa que se va a establecer de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, Grupo Armado Ilegal, que ha aceptado sentarse en el Ecuador. Luego de este corte comercial quiero que me comente un poco qué piensa de esta mesa, hasta dónde el que desaparezca este grupo como Grupo Armado Ilegal podrá permitir que se revise y de pronto se puedan hacer cambios en la política petrolera y la política minera del país. Estamos hablando con los que saben, con el doctor Jorge Enrique Robledo, candidato a la presidencia. No digo candidato de uno u otro grupo porque pues creo que va a ser una propuesta diferente. Luego de comercial nos la explicará. Continuamos con el senador Jorge Enrique Robledo. Antes de comerciales les conté que íbamos a hablar un poquito acerca de la mesa de diálogo que se ha establecido con el ELN en Ecuador y lo que podría implicar el que ellos salgan de actuar en la ilegalidad y lo que pueda significar para la política petrolera. Empiezo diciéndole Miguel Ángel. Una de las decisiones que yo tomé en 1970, cuando le digo que me decidí jugarle mi vida a la transformación de Colombia, fue señalar con toda claridad, y en eso llevo toda la vida diciendo, no estoy de acuerdo con la lucha armada en Colombia. Así nacimos, esa ha sido mi idea de toda la vida. Cuando el Polo se crea, dijimos, no a la lucha armada y sí a un proceso de paz. O sea que nosotros respaldamos el proceso de paz, pero no digamos como exguerrilleros o amnistiados o reinsertados, sino una cosa de nuestras convicciones muy anteriores a estos procesos. Y lo hemos respaldado con todo entusiasmo el proceso, nos alegra mucho que eso avance, vemos que ya esas armas están vía a desaparecer y lo respaldamos. ¿Por qué? No porque ahí se van a arreglar todos los problemas de Colombia, eso no es verdad, pero quitarnos ese dolor de cabeza, menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, menos destrucción de la propiedad pública y privada, eso siempre será bueno. Y eso se le aplica también al ELN. Hemos dicho con toda
digamos, públicamente, que somos amigos, de que se inicien esas conversaciones y hacemos votos, porque eso ya no depende de nosotros, porque cada una de las dos partes sean capaces de ponerse de acuerdo y que ojalá pronto le den la buena nueva al país de que ese factor de confrontación armada desapareció. Eso nos ayudaría a ir. Eso no va a arreglar todos los problemas del país y seguramente seguirán otras violencias y todo, pero eso sí nos tiene que ir acercando a un punto que es clave, Miguel Ángel, es que quede proscrita en la mente de todos los colombianos, quede proscrita la idea de que si usted y yo tenemos un desacuerdo, entonces usted o yo le mete un tiro al otro. Eso no puede ser así, eso no es. Ahora, no es porque desaparezcan las luchas y la oposición, yo seguiré siendo el que soy en la oposición si tengo que estarlo, pero sobre la base de que hay unas líneas que no se pasan, que son las líneas del uso de la violencia para, digamos, obligar al contradictor o obligar a que unas cosas se hagan en un determinado sentido. Me quedó de todo modo la duda frente a la política petrolera, y se lo digo porque en muchos lugares no ha ingresado la exploración y la búsqueda y la explotación de petróleo por el miedo a la presencia de grupos armados ilegales, grupos que si las cosas van como esperamos a finales de 2017 habrían desaparecido. O sea, siempre será bueno que esa lucha armada desaparezca, siempre será bueno. Ahora, si su pregunta se refiere a que entonces al terminarse esa lucha armada, digamos, las petroleras entrarán a nuevos territorios. Bueno, primero digamos que las petroleras han estado en todos los territorios de la confrontación, porque al final ese negocio del petróleo es tan bueno que alcanza hasta para pagar todos los desastres de la confrontación armada. Pero en el entendido en que siempre será bueno, pues bueno, parte de la lucha será para que esas petroleras no vayan a utilizar el proceso de paz como un pretexto para seguir haciendo las cosas mal o para hacerlas peor. Eso es inaceptable. O sea, en mi gobierno respeto a los acuerdos de La Habana y a este tipo de decisiones, pero al mismo tiempo nadie podrá usar esos acuerdos como un pretexto para hacer las cosas peores. Es más, el gran debate del 2018, aprovecho y se lo comentó Miguel Ángel, es ¿cuál? El de quienes quieren que el 2018 sea un año de cambios, pero para dar un salto hacia el pasado. O sea, a empeorar las cosas, volvernos a llevar al Frente Nacional, a la confrontación liberal conservadora, pero con otros nombres, a envenenar el ambiente entre los colombianos para que al final, sin importar quién gane, ganen los mismos. ¿Y quienes estamos diciendo? El 2018 debe ser un año para dar un salto hacia el futuro. Ese es el gran debate del 2018. O sea, el futuro es ¿qué? Un cambio democrático, un cambio civilizado, pero un cambio al finalmente. O sea, derrotar a los mismos que han mal gobernado a Colombia. Y eso vale para el caso petrolero. O sea, que no se utilice el proceso de paz, que ojalá termine con todos estos desarmes, como un pretexto para hacer las cosas todavía más mal de lo que las han hecho en estas décadas anteriores. En los recorridos que hacemos por el país nos encontramos con un Amazonas que está siendo destruido, con Putumayo totalmente destruido y sin presencia real de la fuerza pública. Encontramos en la frontera con Perú permanente vigilancia, patrulleras, pirañas, de todo por alrededor del río, pero al lado colombiano no vemos nada. Lo mismo podríamos decir que se ve en el Amazonas y que se ve en el Caquetá y en muchos lugares. ¿Qué haría su gobierno para poder lograr que las corporaciones autónomas regionales, ambientalistas, hagan su tarea? ¿Qué dientes se le darían a la comunidad para poder proteger esos territorios que están siendo arrasados? Yo estoy planteando este debate, Miguel Ángel. Lo que nos pasa, lo malo que nos pasa en Colombia, no es tanto porque falten instrumentos o porque falten dientes, sino porque estos tipos funcionan con la idea de que maluco también es bueno, como se dice en Caldas. Sí, porque eso de lo maluco, o sea, de lo malo, también depende del punto de vista del observador. O sea, aquí las cosas funcionan mal porque a algunos les funcionan bien. O sea, si usted le dice al presidente de una EPS que el sistema de salud es un desastre, seguro que él le va a decir, no, si usted no se imagina toda la plata que yo me gano, doctor, este es un sistema maravilloso. Si usted les pregunta a los que siempre han gobernado a Colombia, por ejemplo, a un Germán Vargas Lleras o a un Juan Manuel Santos o cualquiera de ellos, les dice, oiga, pero este país está llevado del diablo, esto está súper mal. Y el tipo le va a decir, no, este es un país maravilloso, mire cómo nos va de bien a nosotros. Mire usted con estos escándalos de corrupción, lo normal es que a ellos, cuando de milagro los meten a la cárcel, les den
les den casa por cárcel, incluida la piscina. Lo mismo que pasa en Granada, ¿no? Allá también a ustedes les pasa lo mismo, ¿cierto? Sí, entonces el punto principal es este. Aquí hay una cosa, escúcheme, yo me extiendo un poco. El país funciona mal porque no hay voluntad política para que funcione bien. Pero dicho de manera más precisa, les funciona bien a unos pocos y mal a los demás. Entonces esos pocos no quieren que esto cambie, mientras que nosotros queremos que esto cambie. Entonces, en un gobierno como el nuestro, la orientación política, o sea, será hacer las cosas bien, es decir, distinto a como lo hacen estas personas. Aquí empieza la cosa a ponerse especial. Supuestamente tenemos 3 poderes. Pero el Congreso se mueve por mayorías y las decisiones afectan. Usted podría subir de pronto a la presidencia, pero no tendría muy probablemente un Congreso fuerte, teniendo en cuenta que no tiene el manejo clientelista que tienen los partidos tradicionales. ¿Cómo haría usted para hacer un buen gobierno presidencial si no tiene quien le apruebe todo lo que usted quiere sacar adelante? No, muchas cosas son del resorte del Ejecutivo, muchas cosas no se hacen, ni siquiera es porque falten normas, sino porque no hay quien aplique las normas. Por ejemplo, buena parte de la corrupción no es porque la corrupción sea legal, es ilegal, pero como los corruptos son los que mandan, lo terminan aprovechando en su beneficio. Entonces hay un campo inmenso de acción. Yo espero además que en el Congreso al que yo llegue haya una representación importante o incluso mayoritaria de este mismo proyecto. Pero además también espero en hacer esfuerzos por persuadir a los distintos sectores de que este país necesita unos cambios democráticos que deben ser tramitados. Y también está, digamos, a la ciudadanía reclamando, porque si ganamos la presidencia, que es lo que yo creo que va a suceder, lo que ese voto será un voto de cambio. Y con la opinión de la ciudadanía lucharemos para que todas las fuerzas se sometan a ese cambio. Es una actitud democrática, pero al mismo tiempo una actitud de reclamar a que el resultado de las urnas se respete como tiene que ser en estos procesos. Usted siempre ha mencionado el tema de la corrupción, el doctor Sergio Fajardo también está hablando del tema de corrupción. ¿El fiscal actual le genera a usted la confianza para creer en que estas cosas que se están destapando cada día puedan tener un resultado de castigo efectivo? Yo fui de las pocas voces que en Colombia señalé que iba a ser un error catastrófico elegir al doctor Néstor Humberto Martínez de fiscal. Porque todos sabemos que este personaje es el abogado de los más grandes intereses económicos de Colombia, los nacionales y los extranjeros. Él, cuando lo nombra un fiscal, era el hombre de DLA Piper, que es la transnacional de abogados más grande del mundo. O sea, ese fue un error catastrófico, porque es la lógica plutocrática. Lo democrático, Miguel Ángel, se refiere al gobierno del pueblo. Lo plutocrático se refiere al gobierno de los super recontra hiper mega ricos. No debe ser así. Ellos tienen que tener derecho a actuar en la sociedad colombiana, pero no pueden controlar, por ejemplo, la fiscalía. Y mire usted ya lo que pasó, y probablemente cuando este programa salga se habrá oído más de temas de este debate. El señor fiscal, el 5 de enero de este año, con una investigación de apenas 2 semanas, dijo que no había ningún riesgo de corrupción en el negocio de Navelena Odebrecht. Y mire usted los esqueletos que están saliendo del armario. Ya no solo los 120.000 millones de pesos de ese crédito que no se debió haber hecho a estos personajes, plata que está por perderse. Ayer el periódico El Espectador señala que hay 4.000 millones de pesos de una prima de éxito muy discutible, y ya aparece el nombre de Don Otto Bula vinculado al caso de Navelena, y el fiscal hace 20 días absolvió de una manera absolutamente irresponsable a esa empresa. Entonces voy a fondo con las investigaciones sobre esto, y aquí vamos a decir una serie de cosas. Es muy preocupante también que el señor fiscal tenga esos lazos tan estrechos con el primer banquero de Colombia, que es socio de Odebrecht en los 2 tramos de la Ruta del Sol, y que de una u otra manera está siendo beneficiado por las andancias de Odebrecht, y el señor fiscal es su abogado, digamos que de cabecera, para decirlo en un término suave. Así no se puede gobernar a Colombia. Yo descreo de ese tipo de maneras de resolver, y creo que en este caso de Odebrecht eso es una baldosa muy, pero muy floja que tiene todo el proceso de investigación. Recibimos unos comentarios de personas de diferentes grupos, incluidos el Centro Democrático, en donde nos decían: la falta que se cometió con Odebrecht
tiene las mismas características y aún peores que la que se cometió con Agroingreso Seguro. Sin embargo, esos ministros no están en la cárcel como sí pretenden tener al ministro de aquel entonces en Agricultura. Yo no comparto la idea de intentar volver esto un pleito de ese corte, ¿no? Porque pues me parece muy floja esa argumentación, ¿no? Muy, pero muy floja esa argumentación, ¿no? Los que infringen la ley en cualquier caso deben responder por ella y son las autoridades las que deben tomar las determinaciones. O aquí hay que crear una justicia especial para unos y para otros, no se sabe. Pero además hay un hecho que ya es clarísimo, Miguel Ángel. El primer soborno de $6,5 millones de Odebrecht se paga en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Ese es un hecho. Ese corrupto hizo parte de ese gobierno y ese gobierno tiene que dar explicaciones políticas. Es más, todavía no nos han contado a qué partido político es ese señor García y nos lo deberían contar. Eso por qué lo tapan. Y el segundo soborno de $4,5 millones se pagó en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ese gobierno también tiene que darnos explicaciones. Y el escándalo de Navelena Odebrecht es todo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero los contratistas son los mismos los de todos los gobiernos, porque usted se va y se asoma, hay gente de los dos presidencias involucrados en un caso y en otro. Y el caso del doctor Oscar Iván Zuluaga es un caso de extrema gravedad. ¿Cómo no va a ser de extrema gravedad que alguien en Brasil, un delincuente famoso, un pillo de los de Odebrecht, diga que él con Odebrecht le transfirió a esa campaña una suma enorme en dólares? Y eso no sea un problema gravísimo, es un problema gravísimo. Entonces, yo sobre este tema de la corrupción que estoy diciendo, en este caso específico, uno, en lo penal y en lo administrativo que caigan los jueces, la justicia y a la cárcel con los ladrones, sin contemplaciones. Pero también estoy diciendo, todos los políticamente involucrados tienen que darle la cara al país y tienen que responder. Porque es que el país no se volvió lo que tenemos hoy como una maldición oriental. No fue que aquí se apareció un mago del oriente y nos envenenó el país. No, esta es una corrupción y lo he demostrado con mucho cuidado en mis análisis y en un libro que acabo de publicar sobre corrupción, que esta corrupción tiene origen en la manguala del Frente Nacional, en un contubernio que montaron los partidos tradicionales, todos, y sus partidos hijastros, desde 1960, para corromper al país y ganar las elecciones a punta de clientelismo. Ustedes saben bien cómo se ganan las elecciones en Granada, ¿o no? Bueno, y así es en todo Colombia, y eso es corrupción, y antes no estamos peor, es que la corrupción que acordaron hace medio siglo, la echaron como a una olla, y ahí lleva fermentándose y cocinándose, sí, y claro, eso ya se salió de madre, o sea, casi que no hay ladrón en el mundo que no venga, vamos a robar a Colombia, que eso allá es una ganga, y sobre eso tienen que dar la cara todos quienes han gobernado este país. Estamos hablando con los que saben, con el doctor Jorge Enrique Robledo, quien está poniéndose en un altísimo riesgo en lo que estamos viendo porque las denuncias son bastante fuertes. Continuamos hablando con los que saben, hoy con el senador Jorge Enrique Robledo, hablando de todo un poco, con cierto escalofrío, porque usted está tocando temas de los que tradicionalmente no se habla, sino a escondidas, por debajo de mesa. Ese tema de la corrupción que ha tocado las fuerzas militares, que ha tocado la producción, la construcción, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el paso a seguir en el caso de que usted lograra llegar a la presidencia para poder atacar ese monstruo de la corrupción? Yo creo que la primera cosa que hay que hacer en Colombia, si queremos de verdad golpear la corrupción, como si queremos desarrollar el agro, desarrollar la industria, tener buena salud y buena educación, es derrotar a quienes nos han mal gobernado, porque ellos son los responsables de esto. Es que esto no es un castigo del cielo. Yo lo dije hace un momento, pero lo repito. O sea, en Colombia hubo
hace 50 años, lo dice Rudolf Gómez, Alejandro Gaviria, Perry, todos los que han mandado en este país lo dicen, se pusieron de acuerdo y mandaron una manguala para ganar las elecciones a punta de corrupción. Y eso se multiplicó. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer si queremos empezar a cambiar? Derrotarlos. Porque si no los derrotamos, o sea, estoy insistiendo en esta cosa, Miguel Ángel, en Colombia hay como una especie de chifladura, que consiste en que la gente el domingo vota mal y quiere que el lunes la gobiernen bien. Si queremos cambiar a Colombia, lo primero que tiene que suceder es que los colombianos cambien el chip, como decimos ahora, cambien su manera de pensar y dejen de votar por los mismos. Es que el cambio no se puede hacer con los mismos, esto es tan simple que a veces no se ve. El que vota con su verdugo, ¿qué le pasa? Pues que le cortan la cabeza, porque el oficio de los verdugos es cortar cabezas. Y aquí nos pasa lo mismo, esta es la base de todo. O sea, el querer ser, el querer cambiar, el querer que haya una cosa distinta, sin eso no hay nada. Existen muchos subsidios en el país, subsidio de transporte, etcétera, etcétera, que benefician a las clases menos favorecidas o a los grupos de población menos favorecidos en teoría. Esos grupos de población finalmente son los que votan para mantener las cosas como van, porque una de las amenazas que hay siempre es, si usted vota por estos, le van a quitar estos beneficios. ¿Cómo hacer que estas personas que votan con ese miedo a perder esos beneficios peguen este salto? Yo creo que en todas las sociedades existen esquemas de subsidios, digamos que ese no es... Esa es una realidad y de ahí se derivan los problemas, pero es obvio que si hay una persona que no tiene recursos, pues hay que darle un carnet del Sismen para que la atiendan. Es más, eso lo debería tener todo el mundo. En los países civilizados que las cosas funcionan como son, eso opera sin necesidad de politiquería y de clientelismo, sino que es un derecho ciudadano. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos que esos compatriotas entiendan? Que el politiquero que les da una cosa de esas, no se los da porque los quiere mucho, que es lo que la gente piensa. A mí me decía un día una señora, doctor, pero es que el doctor fulanito, mire que me dio esto. Yo le decía, no, ese que les da eso que les da, actúa como la carnada que le pone el pescador a la punta del anzuelo. O sea, se los dan no es porque los quieran, es porque los quieren pero fritos, como el pescador cuando le pone una lombriz bien apetitosa al anzuelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Al ciudadano lo ponen a votar por esa carnada de cualquier dádiva de esas. Y ese personaje coge el poder de ese voto y lo convierte en mal gobierno, lo convierte en corrupción, lo convierten en medidas contra la gente. Lo que necesitan los colombianos es que haya un país donde haya empleo decente, bien remunerado, donde el agro prospere, la industria prospere, porque entre otras cosas esas dádivas que les da el Estado siempre son completamente insuficientes. La gente no logra resolver bien sus problemas. Entonces, que haya subsidios puede ser, pero no para envilecer a la gente, no para engañarla, no para estafarla, ¿sí? Porque lo que necesitamos es un modelo que opere como debe ser. Ojo, el pescador no quiere al pez que saca con el anzuelo. La carnada que le pone está calculada es para engañarlo y poderle clavar el arpón del anzuelo. Antes manejábamos la seguridad social desde una sola línea, que era el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Se crearon empresas prestadoras de salud y se crearon fondos administradores de pensiones. Pero ahora vemos que la gente está con miedo de ver que esos fondos finalmente lo que dicen es, venga, yo cojo una platica suya, la utilizo y después esa platica que usted me ha dado se la voy a dar, pero poquiticos. ¿Se puede regresar a lo otro? ¿Qué fallaba de lo otro? ¿Cómo estamos? Lo que había antes no era perfecto, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en pensiones, claro que era mejor el sistema del seguro social que el engendro de los fondos privados de pensiones. La gente bien lo sabe. A muchos que pasaron de las pensiones públicas a las privadas los estafaron, los robaron, porque les mandaron unas niñas lindísimas de 1,90 a echarles cuentos, ¿cierto?, con minifaldas, para engañarlos y pasarlos, y hoy se están dando cuenta que los engañaron. Entonces, el hecho de que haya cosas, o sea, no se trata de que volvamos a cosas que digamos que en su momento no sirvieron, particularmente en el tema de salud, pero sí se trata de que arreglemos los problemas. ¿Cuál es el lío grave que hoy tenemos en salud? Hoy hay más plata en salud que la que nunca hubo.
Cuando se pasó a la ley 100, los ingresos en términos reales del sistema de salud aumentaron en por lo menos el 40%. Es tan bueno este negocio de las EPS que andan ahí privatizando a Café Salud y hay 23 empresas detrás del negocio. ¿Cómo será de malo? El doctor Alejandro Gaviria dice, no, pobrecitos los de las EPS, no funciona. Y hay 23 tiburones financieros detrás de Café Salud. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Es que la ley 100, Miguel Ángel, no es la ley para la salud de los colombianos, sino que es la ley para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. Son cosas distintas. El gerente de una EPS al final del año a sus accionistas no le rinde cuentas sobre cuánta salud dio, cuántas vidas salvó. No, él rinde cuentas es cuánta plata ganó. ¿Cuántos son sus utilidades? Y en esas utilidades se embolsillan lo que deberían ser plata para medicamentos, para médicos, para cirugías, para lo que fuera. O sea, aquí hay un problema del modelo económico que no funciona. Eso es lo que llamamos el modelo económico neoliberal. No, desde la presidencia de la República, o sea, la voluntad política. Es que yo le insisto, la clave es la voluntad política. ¿Por qué no se cambia la ley 100? Porque ellos están felices mamándole a la ley 100, todos ellos le maman a la ley 100 y para ellos la ley 100 es perfecta. Acuérdese cuando el doctor Santos un día se operó de una cosa grave, al otro día estaba divinamente operado y al tercer día estaba fresco como una lechuga en la casa. Lo mismo que les pasa en Granada, ¿o no? ¿No? Bueno, pero en San Martín sí vayan, que en San Martín nos atienden como al doctor Santos. Entonces, claro, para ellos el sistema es perfecto. El hermanísimo de uno de los precandidatos más importantes a la presidencia de la República es uno de los jefazos del mundo de las EPS. O sea, están metidos hasta el cuello en los negocios y varios de los principales congresistas. Entonces, para ellos, yo lo quiero insistir, para ellos Colombia es el paraíso terrenal. El único problema que ellos tienen en Colombia, ¿saben cuál es? En medio de ese banquete en el que viven como príncipes, que hay como unas especies de avispas, ¿no? Que somos nosotros los que criticamos, que volamos por encima de ese gran banquete. No, aquí lo que se trata es de que haya salud, pero para todos. No es que no haya salud para don Juan Manuel, pues claro, y para los demás Juan Manueles, pero tiene que haber salud para la gente común y corriente. Es que no estamos pidiendo cosas del otro mundo, salud, educación, empleo, agroindustria, cosas de esas que se pueden mejorar muchísimo en este país. Vías para La Paz, se hacen unas vías que nos toca pagarlas, nosotros pagamos 54.000 pesos para llegar de Granada, estamos a 180 kilómetros y nos toca pagar en un carro pequeño 54.000 pesos en peajes, un poco más incluso. Y nos están hablando de vías para La Paz y nos están hablando de que el país va a salir adelante, pero también vemos la amenaza de las transnacionales del transporte de carga. ¿Cómo enfrentar eso que ya se ve, aunque está muy calladito, se ve que sigue avanzando cada día más? Pues yo ni nadie se opone a que haya vías, esa no es la discusión, debe haber vías, pero lo que pasa es que hay maneras y maneras de hacer las vías. Entonces, por ejemplo, primer cosa, las vías para el monopolio. Si usted mira donde antes una vía la hacían un poco de firmas de ingeniería, ahora se las dan a dos caimacanes que hacen lo que se les da la gana. Sí, las vías que antes se financiaban de una manera, ahora son con peajes. Los peajes además deben pagar la plata que se roba de Odebrecht, porque la plata que da Odebrecht en sobornos nos la sacan a nosotros del bolsillo. O sea, que entonces de lo que se trata es de una serie de prácticas horribles y duro contra los transportadores, montando a la brava un monopolio de transportadores diseñado para quebrar a los pequeños y medianos transportadores. Mi candidatura y mi presidencia va a ser un énfasis enorme en lo que yo llamo la defensa de la clase media empresarial, Miguel Ángel. Yo no me opongo a que en Colombia haya grandulones en la economía, y repito, no estamos por acabar con la propiedad y por nacionalizar las cosas, pero yo siempre me hago una pregunta, ¿aquí 3 o 4 hipermercados se van a quedar con todo el comercio de Colombia? 3 o 4 transnacionales o una se van a quedar con todo el negocio del transporte de carga. Los señores de Uber van a barrer a este país, así sea corrompiendo y violando la ley. En el caso de la televisión comunitaria esto no puede existir, o sea, aquí 2 o 3 se tienen que quedar con todo. O sea, aquí tenemos una discusión bien importante, es qué tipo de economía de mercado vamos a tener. La economía del monopolio, de la transnacional, donde solo caben 2 o 3 y todos los demás están en la miseria, o vamos a tener una economía donde haya juego para mucha gente. La pregunta es muy sencilla. ¿En Colombia el sol no debe salir para todos?
O sea, este sol de los colombianos solo debe salir para las transnacionales y los monopolios y que los demás se acomoden como puedan. No puede ser así. Yo en esto soy absolutamente perentorio. Bueno, y el país me conoce acompañando las luchas de la gente. Estos no son cuentos. O sea, yo estoy, repito, yo no lucho porque llegué al Senado, sino que mis luchas me llevaron al Senado. Mis luchas democráticas. Y eso es de lo que se trata, de volverlo Estado, de volverlo gobierno, que no tenga que ser quitándoselos a la brava a ellos, sino que eso sea la política que se impulse desde la Casa de Nariño. Hablemos un poquito de la juventud. Estoy hablando de una juventud que no ve oportunidades laborales, que no ve oportunidades educativas porque o es muy costoso o definitivamente no se sienten con las herramientas. Pero lo vemos también como un sentimiento ya personal. Ya los mismos jóvenes creen que no hay oportunidades. ¿Qué hacer para recuperar la esperanza de esos jóvenes y para darles reales herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida? Repito, lo primero es cambiar al mal gobierno, a los malos gobiernos, para que haya voluntad política. Miren ustedes cómo son estos tipos que nos gobiernan, es que son unos abigatos. Todo el día proclaman el amor por los niños y quieren mucho a los niños y a las niñas, pero echan a los padres de los niños del trabajo. Aquí no puede haber juventud que prospere si maltratan a los padres, si los padres están en el desempleo, con bajos ingresos, con sus fincas quebrándose, el del camión perdiendo su patrimonio, el del taxi sin poder trabajar, el del pequeño comercio lo están quebrando las transnacionales. ¿Cómo quieren que los niños de esos padres les vaya bien? Es que estas son cosas tan elementales que se pueden entender. Entonces aquí hay toda una palabrería de los malos gobiernos en función de los niños y en función de las mujeres. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, quieren mucho a las mujeres, pero no tienen trabajo. Quieren mucho a las mujeres, pero maltratan a los niños y a los esposos de esas mujeres. Es toda una cosa que está montada porque es un régimen excluyente, cerrado para unos cuantos. Aquí hay muchachos, y eso a mí no es que me moleste, pero hago la comparación, muchachos que nunca sabrán qué es no tener un colegio, que nunca sabrán qué es no tener una universidad, que nunca sabrán qué es no tener un empleo. Cosas elementales, y está bien que lo tengan, pero yo me pregunto, ¿y los otros? Pero no puede haber vida buena para los jóvenes si no hay vida buena para el resto del país. Esas son cosas que son elementales. Entonces, aquí nos toca trabajar en todas las direcciones si queremos que estas cosas prosperen, o si no, los muchachos van a ser como hoy son. Los que más sufren en el último, usted mira la tasa de desempleo de los jóvenes, es peor que la del promedio nacional, y así en cada cosa. Pero bueno, eso también depende de quién gobierna Colombia y qué los preocupa. Es que a estos personajes no los preocupa el progreso de Colombia, los preocupan sus negocios, solo sus negocios, y no está mal que la gente haga negocios, pero no pueden ser negocios calculados para destruir el país. Yo suelo poner este ejemplo, Miguel Ángel. Colombia es como un barco en el que vamos todos. Y en ese barco hay camarotes de primera clase, de segunda, a uno les va mejor, a otro les va peor, hay discusiones entre los miembros de los camarotes, pero a todos nos tiene que interesar que el barco navegue. Y aquí hay unos en Colombia cuyo negocio es hacerle daño al barco en el que navega la nación colombiana. A esos hay que cogerle la mano y decirles, no papá, aquí ustedes no pueden seguir destruyendo este país, que porque hacen negocio, no. Está muy bien que alguien construya un edificio y se gane una plata, pero si el edificio lo va a poner bloqueando una vía, pues no se lo podemos dejar construir, porque la actividad de unos no puede ser la actividad que le haga daño a los demás. Esa Contraloría, esas entidades encargadas de vigilar cómo se gasta la plata, o pensamos nosotros que debiera ir antes, cómo se va a gastar la plata. ¿Por qué la ley ahí quedó como enredada y ahora resulta que no pueden investigar sino cuando ya el mal está hecho? Porque la hacen ellos mismos. Es que son ellos mismos los que todo. Ese libro que yo le mencioné, Miguel Ángel, que publiqué en estos días sobre corrupción, tiene una introducción. Mire usted el título de la introducción, cómo es de sugestivo, y ese es el país. Dice, de hecha la ley, echa la trampa. ¿Se acuerda? Es el viejo aforismo español. Echa la ley, echa la trampa. A introducir la trampa en la ley. Es tanta la corrupción que han metido la corrupción en la ley. Por ejemplo, con este escándalo de Odebrecht descubrimos que usted en Colombia puede hacer un otro sí, o sea, asignar a dedo un contrato de $1 billón. Los corruptos se han metido a la ley. Los contratos sastre, ¿hace cuántos años estamos hablando de los contratos sastre? Es decir, a las medidas para que algún bribón se los gane. Y ahí están permitidos por la ley. Ahí se acaba de saber que alguien se ganó una comisión de éxito de 4.000 millones de pesos en el negocio de Ana Belén Odebrecht, y eso lo permite la ley.
cuando todos sabemos para qué son esas comisiones de éxito y cómo funcionan. Bueno, el doctor Santos y el ministro de Hacienda aceptaron la subasta de uno. En Izagen, subastas de uno, ahí perdimos de un lamparazo 300 o 400 o 500 millones de dólares. Y yo lo denuncié, ahí hubo colusión, corrupción de quienes hicieron ese negocio. Los contratos de Reficar en inglés, hágame el favor. Hágame el favor, contratos en inglés. O sea, el país ni sabía qué era lo que decía el contrato. Y eso también lo autoriza la ley. Repito, se ha introducido la trampa en la ley. Las leyes de viviendas gratis, en 3 ocasiones dicen que se pueden hacer con las normas de contratación privadas, que son más laxas que las públicas. O sea, robar ahí es bastante más fácil que robar en otras operaciones del Estado. Entonces, así no se puede. Es que el cambio, yo repito, no se hace con los mismos. Esto es mucho más complejo de lo que parece. O sea, el grado de putrefacción de la sociedad colombiana es bárbaro. Acabo de tirar un trino, lo último que menciono, que dice, no todo neoliberal es un corrupto, pero todo el libre comercio y el neoliberalismo está montado sobre la corrupción. Perfecto. Señores, estuvimos con el doctor Jorge Robledo. Primero, de más programas, porque inevitablemente vamos a tener que escuchar mucho más de la propuesta, de la cual muy pocas gentes en nuestro país, muy pocas personas en nuestro país conocen. Entonces, les agradecemos que nos hayan permitido llegar a sus casas y pues esperamos volverlos a tener más adelante. Doctor Jorge Enrique. Mil gracias, Miguel Ángel, a usted y a sus televidentes y al pueblo de Granada y de todos los llanos orientales, mis saludos. Tengo muchos afectos puestos allí. Esa es una zona bellísima de Colombia. Yo le decía ahora a Miguel Ángel que el primer territorio de los llanos orientales que conocí fue Granada. De ese viaje, estoy hablando de cuando yo era un muchacho de colegio, de ese viaje tengo el recuerdo desde bajando a Villavicencio, que ve uno hay algún punto en que ve la inmensidad del llano. Esas son cosas que las tengo pues muy profundas en mi corazón. Nos vemos en una próxima edición.